tener por nombre, el webinar de hoy va a tener el nombre de Desarrollo Nacional y Tecnologías Latinoamericanas. Este es un tópico súper importante, sobre todo para aquellas comunidades de profesores que imparten la asignatura de tecnología, de que básicamente acá se puede centralizar lo que es la tecnología, el desarrollo económico y el desarrollo cultural. A modo de contexto, a nivel país, ustedes saben que estamos viviendo un proceso súper histórico, ya que básicamente en Chile recientemente se votó para comenzar un nuevo proceso constituyente, en el cual no solamente se van a modificar o se van a transformar nuestros derechos y deberes, sino que también se van a actualizar las instituciones básicas que juegan un rol fundamental en nuestra democracia y modelo de desarrollo. Como es bien sabido, Chile, al igual que el resto de los países de Latinoamérica, tiene una economía que se basa en la explotación de recursos naturales, desafortunadamente, y las actuales generaciones que hoy estamos cohabitando este espacio, esta tierra, hemos visto las consecuencias o los efectos medioambientales, políticos y sociales que esto ha generado. También creo que es positivo que estas generaciones están básicamente con un nuevo foco o están básicamente mucho más proactivas a generar nuevas alternativas y están en la búsqueda de una sustentabilidad socioambiental para poder generar o mitigar el impacto que nosotros como seres humanos estamos generando. A nivel país, por ejemplo, nosotros tenemos lamentablemente los casos de las mineras en el norte del país o las carboníferas en el centro-sur. Entonces, esta nueva generación o estas nuevas generaciones juegan un rol fundamental en lo que se viene para este tipo de industria. Es por esto que la ciencia, la tecnología e innovación nos pueden ayudar a reconciliar nuestras relaciones con los territorios y sus comunidades. En particular, los cambios en comunicaciones, energía y biotecnología, además de otras industrias emergentes, son alternativas que pueden ayudar en las transiciones sociotécnicas que Chile y el mundo deben realizar con mirada al futuro. Aún así, es imperativo pensar esto desde la región como tal, con su capacidad creativa y desigualdad estructural, especialmente en nuestras relaciones tecnología, sociedad y naturaleza, de las cuales pueden emerger nuestras nuevas posibilidades tecnológicas para Chile y Latinoamérica. Habiendo dicho esto, voy a hacer la presentación del panel que hoy nos va a acompañar para poder abordar este tópico durante esta hora. Para ello voy a partir introduciendo a Macarena Rojas, quien es bióloga y tiene un magíster en comunicación. Es comunicadora científica y actualmente se desempeña en la radio TXS. Hola Macarena, un gusto. También tenemos a Fabián Prieto, quien es actualmente profesor asistente en la Universidad Virginia Tech. Él se dedica más que nada al área STS, bueno, en español sería Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y también tenemos a José Gurudí, quien es ingeniero y magíster en Ciencias de la Ingeniería Industrial y de Sistemas, y actualmente es un asesor del Ministerio de Ciencias. Este panel va a conversar con ustedes y conmigo durante lo que queda de tiempo, y para comenzar, quisiera partir con Macarena. Macarena, ¿cómo te contextualizas como profesional, por ejemplo, en el tema de desarrollo nacional de tecnologías y de tecnologías latinoamericanas? ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo, de la lista de las comunicaciones? Sí, bueno, yo creo que algo que nos dejó la pandemia y que nos ha dejado en cara que la revolución digital que hemos vivido en el último tiempo ha cambiado también la forma en que nos vamos relacionando con la tecnología. Aquello que antes era poder hacer un webinar de lejos era impensable, hoy en día es fundamental para acceder a conocimiento, por ejemplo, para acceder a las clases, para acceder a distintas formas que hoy día no podemos tener por lo presencial, que es impensado. Y en ese sentido también es relevar la importancia. Ahora en Chile contamos con 2 encuestas de percepción social de la ciencia y la tecnología, una hecha en 2015 y la segunda en 2008, y entre las cosas que podemos destacar es que la gente ve a la ciencia y la tecnología mayormente como algo negativo, ¿no es cierto?
como algo que no te va a traer un aporte posiblemente a tu futuro regional, a tu futuro país, dentro, por ejemplo, de los próximos 20 años. Y eso básicamente se puede explicar por el bajo nivel de cultura científica y también la baja digitalización que tenemos. Este miedo a lo desconocido que se plantea con la la cuarta revolución digital, ¿no es cierto? Que el miedo a que, por ejemplo, la inteligencia artificial nos quite puestos de trabajo, o que en futuro presentamos del ser humano y que lo ideal sería que es lo que tienen los países del norte, de Europa del Este, por ejemplo, como Finlandia, que la automatización vino a dejar puestos de trabajo libres para que las personas puedan dedicarse a otros oficios. En Chile, por nuestro bajo nivel educativo, lo vemos como un peligro. Entonces, también es importante destacar que debemos trabajar para disminuir esa brecha digital, pero también para disminuir ese acceso a la digitalización que tú mencionabas con este contexto que vamos a empezar a trabajar por una nueva constitución. Hay algunas personas que incluso han manifestado que el acceso a lo digital debiese estar en la nueva constitución. Digamos que puede ser populista o no, pero es un desafío que se plantea en este contexto y que yo creo que es algo que debemos abordar. Por ejemplo, yo hago todo digital, yo hago clases en la universidad, hago una radio y me puedo contactar con gente de todo el mundo y lo veo como un punto a favor. Pero que me plantea también los desafíos de cuando volvamos, ¿no es cierto?, a lo presencial. También ahí surge esa incógnita, esa interrogante y ese desafío de cómo nos vamos a plantear en un futuro. Yo creo que es un tema muy importante y les agradezco por la invitación. Por ejemplo, ¿cómo un comunicador científico, o cuál sería el rol que podría jugar un comunicador científico en la disminución de una brecha digital a nivel país? Eso es muy interesante. También tenemos que hablar de la brecha de género en cuanto a lo digital, que eso es otro tema que podemos tocar más adelante. Pero hoy en día es difícil, por ejemplo, estamos en el contexto, hoy es el Día de la Ciencia, el día que proclamó UNESCO. Todos aquellos esfuerzos que se han hecho, y esto no lo digo a modo de crítica, lo digo como una realidad país, todos los esfuerzos que se han hecho por llegar con los proyectos Explora, a la ciencia y la tecnología, a los niños de Chile, está sujeto a la digitalización. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos llegar con la divulgación, con la comunicación de la ciencia si está sujeto a tener una buena conexión de internet y tener un computador o un teléfono inteligente? Son desafíos que nos llevan. Podemos hacer divulgación de la ciencia, pero ¿a quién se la vamos a hacer? Es efectivo hacérselo en la pantalla, pero ¿cuál va a ser mi receptor? ¿Cómo me aseguro que hay una apropiación de la ciencia si yo no sé a quién se la estoy dando? Muchas gracias, Macarena. Bueno, ahora voy a continuar con Fabián. ¿Estás por ahí? Sí, claro. Bueno, yo voy a cambiar Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar el día de hoy con nosotros. Cuéntanos tu visión. Sí, pues yo hice una pequeña presentación. No, pero continúa eso. Okay. Matías está sin audio. Tienes que abrir tu audio para poder hablar con nosotros. ¿Ahí sí? Sí. Perdón. Quisiera saber cuál es tu visión como una persona que también es alguien que es latinoamericano. ¿Crees que si la realidad que acabamos de comentar en Chile es extrapolable a otros países de la región? ¿Y cuál es tu visión desde el punto de vista de la academia? Y claro, pues como parte de la academia yo hice un ejercicio de escritura, pues quisiera compartir lo que escribí con ustedes, sí, un poco respondiendo a esa pregunta, en particular una pregunta que tú nos hacías es, bueno, ¿qué ideas o conceptos pueden ayudar a las nuevas generaciones? Y para ello quería hablar desde mi lugar como docente en una universidad en Estados Unidos. Y bueno, lo que escribí es lo siguiente. A lo largo de este semestre he estado enseñando diferentes perspectivas sobre un concepto que atrae la atención de mucha gente en la actualidad, y es el concepto de innovación. La literatura sobre innovación es vasta, y como refiere un colega de mi departamento, existe una gran locura a la hora de poner a la innovación como la forma de solucionar los problemas del futuro. Sin desacreditar el trabajo de emprendedores que han logrado desarrollar soluciones a lo largo de la historia, lo que este tipo de curso busca es poner a la innovación con I mayúscula en relación con varias facetas de lo que puede ser la vida cotidiana de la innovación. Existe una gran referencia a las biografías de grandes empresarios. Lo que voy a hacer es también hablar desde lo que yo hago, que es la historia de la tecnología, y un poco desde ahí es donde
quiero abordar las preguntas que ustedes tienen. Grandes empresarios, la mayoría hombres blancos, en donde se describe la audacia en su toma de decisiones, algo que llega hasta la vida del aclamado Thomas Alva Edison, quien inventó el símbolo más usado para hablar de innovación, la ampolleta eléctrica. Si ustedes buscan cualquier imagen que diga innovación, es una ampolleta diciendo que esa es la figura que es innovación. Por esta razón, y dada mi formación como historiador, gran parte de la clase la dedicamos a hablar de historias, de que en la Edad Media la innovación era considerada pecaminosa, que la palabra viene del latín, pero en países como Tailandia, Turquía o Japón existen otras formas de nombrarla, o de que la invención se volvió innovación cuando varios economistas encontraron en esta una forma para estimular la competencia. El enfoque tiende a privilegiar el caso de los Estados Unidos, pues, estando aquí, es casi como la historia que se da. Una historia que es fácil de encontrar en artículos académicos, libros y artículos periodísticos y museos. Es de anotar que la fascinación por la tecnología ha sido estudiada por historiadores e historiadoras de este país, quienes muestran con orgullo nacional, muestran el orgullo nacional del desarrollo tecnológico en Estados Unidos, desde los autos Ford hasta las computadoras Apple. Situación que permea la escritura de muchas historias, entre ellas varias que exploran otras regiones del mundo, como Latinoamérica, África o las múltiples Asias. Sobre esas ideas se han diseñado intervenciones militares, proyectos de infraestructura, sistemas de ayuda mutua, muchas de ellas soportadas en uno de los conceptos de los que estamos hablando hoy, desarrollo. Cuando estudié historia en Colombia, soy colombiano, por mi acento también de pronto lo reconozco, recuerdo que mi maestro Oscar Saldarriaga me dijo que mi generación no era solo la generación de los videojuegos, sino que también era la generación de la crítica al desarrollo. Efectivamente, lo que yo aprendí en la universidad ha sido el saber vivir de muchas comunidades en América Latina como respuesta a políticas extractivistas que hunden sus raíces en despojos coloniales. En mi caso, dicha crítica me ha permitido cuestionar muchos de los supuestos con los que comúnmente nos encontramos quienes estudiamos la historia de la tecnología. Esta sospecha está relacionada con una frase que una vez vi en Twitter de un colega chileno que decía que en América Latina la innovación se entendía de una manera diferente. Lo cierto es que cada vez más recurrente escuchar que en América Latina hacíamos estudios rurales antes de estudios ambientales, estudios de comunicación antes de estudios culturales, o estudios económicos sobre política económica antes de estudios sobre tecnología. En fin, un legado de formas de pensar desde el sur que pese a estar dentro de las ideas del desarrollo también han sabido nombrar el mundo desde otras posiciones, en medio de las tensiones políticas que caracterizan la historia de nuestros países desde mucho tiempo atrás. Es por ello que gran parte de lo que estimula mi trabajo es saber qué definición de innovación puede articularse con la experiencia latinoamericana, con esa capacidad de saber e imaginar soluciones. No es tarea fácil, ya que quizás este tipo de acciones quedan en el aire, en los silencios de los archivos o que circulan en formas de hacer y sentir que nos parecen naturales. Las largas narrativas del estancamiento a veces privilegian las experiencias históricas de algunos grupos, en donde la innovación puede ser finalmente el salto al otro lado de la historia. Pero lo que inspira a continuar esta tarea es la de saber que la palabra innovación puede resignificarse, ya que su idea de cambio social es solo una entre muchas otras alternativas. El vocabulario es amplio. Cuando nos referimos a tecnologías, podemos reparar, reciclar, reusar, renovar, mantener. Todas estas son actividades que requieren conocimientos igual de sofisticados. En pocas palabras, que a la hora de hablar de innovación seamos capaces de reemplazar la ampolleta con muchas otras cosas o objetos, el cerebro por el cuerpo y el culto al inventor por sus habilidades creativas. Muchas gracias, Fabián. Vamos con José, en honor al tiempo. Bueno, también gracias por la invitación. Estoy muy contento por estar acá porque en realidad algo de lo que voy a hablar y que quiero compartir es precisamente que se construyan estos espacios. Y que también yo creo que complementa mucho algunas cosas que dijo la Maca recién. Yo quería decir dos cosas, un poco desde lo que me ha tocado hacer en el Ministerio de Ciencia y el ratito que alcancé a estar en Economía, que estuvimos como en Economía del futuro, entonces en realidad era como lo mismo que ahora, pero ciencia todavía no existía. Entonces nos tocó pasarnos cuando ciencia existió, y también un poco que antes de eso, cuando estaba haciendo el magíster, investigué algo que salió un poco de ingeniería y me fui a estudiar lo que era el mundo de la astronomía en realidad, como el concepto de laboratorio natural, que es algo que ha estado dando vuelta los últimos 10 años. Y en eso como quería desarrollar dos ideas como para esta conversación inicial. Lo primero
que en esta idea de desarrollo yo creo que un desafío que en general nos encontramos es cómo podemos construir un modelo que sea nuestro y que no sea simplemente copiar al resto, copiar en general el norte además, en un espacio además donde somos muy distintos y tenemos características, brechas y oportunidades también muy distintas. Y cuando partimos con la política de inteligencia artificial, que es una de las cosas que estaba haciendo, nos preguntaban, pero ¿qué estrategia van a copiar? Como, ¿qué país es el ejemplo? Como esperando que dijéramos, no, vamos a hacer lo mismo que está haciendo Alemania, lo mismo que está haciendo Reino Unido, China, lo que sea. Y siempre teníamos que partir diciendo, no, queremos hacer una política a la chilena, pero no es lo negativo, como hagamos un modelo de desarrollo propio. Y en eso aprovechemos un poco lo que nos hace único como país. Y ahí esto es una cosa que viene de cerca porque es lo que me ha tocado mirar, pero cómo podemos aprovechar la astronomía que tenemos, cómo lo podemos aprovechar como un espacio de inspiración para el desarrollo, y por otro lado, como un espacio donde tenemos casi, o sea, el 70% de la capacidad o el 55%, dependiendo de cómo uno lo mide. Tenemos los observatorios más importantes, tenemos una cantidad de datos impresionante, que son cosas que se pueden transferir a otras áreas y que a veces no es tan obvio, pero puede ser una oportunidad súper bonita para hacerlo. Y no solo eso, somos un país muy largo, con un mar que tiene características súper únicas para, por ejemplo, trabajar el cambio climático. Entonces, ¿cómo nos podemos acercar a eso y ser también un referente de la región a nivel mundial y poder colaborar en esa línea? Entonces, lo primero es cómo podemos construir, y yo creo que uno de los desafíos que se ha puesto el Ministerio también, aunque tuvimos literalmente 2 semanas normales y después vino el estallido y después vino la pandemia, entonces alcanzamos a estar 2 semanas oficiales sin nada extra. Y en ese sentido es cómo construimos ese modelo de desarrollo que sea propio y que en eso la ciencia y la tecnología tienen que jugar un rol fundamental. Y lo segundo es también cómo esta construcción la podemos hacer en forma colectiva. Yo creo que es un desafío gigante, en especial por lo que mencionaba Macarena sobre este miedo y esta mirada negativa muchas veces que tiene la tecnología. Y que nos ha tocado harto con la política de inteligencia artificial, que hemos tratado de empujar el esfuerzo de hacerla más abierta, que es un desafío porque el Estado no está hecho para eso, hay resistencia en todos lados de abrir las cosas, y al mismo tiempo es un tema que a muchos les parece muy ajeno. Y en realidad, si uno lo mira, en el ejemplo de la automatización, yo en general hago una presentación donde miro recortes de prensa, donde en los últimos 100 años hay recortes que dicen los robots nos van a reemplazar. Todavía no ocurre. No sabemos si va a ocurrir, pero también se abren nuevas oportunidades, pero se ve eso, nos van a reemplazar. Entonces, ¿cómo podemos acercar eso, abrirlo y que entre todos podamos construir la manera en que vamos a vivir con la tecnología? Porque al final eso es lo que tenemos que armar. Yo creo que es un desafío grande. Y en eso es un poco lo que hemos estado intentando hacer, y ahí también uno choca con el mismo mundo científico. Y lo primero que nos pasó a nosotros cuando dijimos, después de lograr convencer al menos a la parte política de que era una buena idea hacer una política que incluso antes de escribir un borrador la abriéramos, fue que nos llegó de expertos de cómo van a abrirle esto a la gente que no sabe nada. ¿Por qué tienen que opinar si es que no tienen idea ni qué es la inteligencia artificial? No voy a decir las frases textuales que eran harto peores. Y en ese sentido, como que para nosotros dijimos, aunque no conozca la tecnología, para nosotros es súper importante que podamos al menos saber cuál es su sentir. Y si tiene la motivación de entrar y me dice, tengo miedo porque me van a reemplazar, eso es súper importante para nosotros al momento de construir cómo vamos a lidiar con la tecnología y con la ciencia. Y en eso ha sido un proceso que después feliz de profundizar más porque me queda poquito tiempo, pero ha sido un proceso bonito en el sentido de que no es solo la construcción de la política, sino que también es un proceso que es de aprendizaje, y en que en el momento en que abrimos mesas y esas mesas logramos que llegara gente que no tenía idea que era la inteligencia artificial, al estar sentado con alguien que se dedicaba a desarrollarla y alguien que se dedicaba a investigarla desde las ciencias sociales o de las humanidades, entre todos, después de esa conversación, no solo habían sacado ideas de qué es lo que podíamos hacer, sino que todos habían aprendido. Y nos pasó harto que, como en los comentarios finales de las mesas en las que algunas que estábamos, en especial en las mesas regionales que las organizábamos nosotros, nos decían como, independiente del resultado, me voy contento porque aprendí muchas cosas que no tenía idea. Y yo creo que ese proceso también es súper importante al momento de poder pensar en el modelo de desarrollo. Muchas gracias, José. Ahora pasaremos a lo que es la conversación con el panel como tal. Así es que quiero abrir esta sección con la siguiente pregunta. Hoy por hoy, y con la evolución social que hemos visto no solamente en la región, sino que a nivel mundial, ¿cómo podríamos abordar el tema de la brecha de género en el tema de la innovación y en la generación de nuevos modelos de desarrollo tecnológicos?
desde el punto de vista de las comunicaciones, de la academia y del Estado. Si me pueden dar su visión con respecto al tema. ¿Quién quiere partir? Estamos súper tímidos, lo siento. No sabemos, Sí, no queremos no entrar. se preocupen, no se preocupen. Bueno, el tema de la brecha de género es un tema en ciencia y tecnología en general, no solamente con el tema de la digitalización o de la innovación y el emprendimiento, que es lo que conlleva también. Es difícil y también hemos gastado mucho tiempo en establecer este diagnóstico, pero hemos sido imposibles de revertirlo. Están los role models, está la paridad, pero es difícil y yo creo que básicamente es lo que uno puede hacer abriendo, por ejemplo, estos procesos que hablaba José, que sean abiertos a todos, donde todos puedan participar, abriendo la discusión, bueno, y desde el fomentar la educación desde pequeños. Hoy en día creo que, al menos en Chile, se cuestiona, por ejemplo, mucho cuando no se incluyen a mujeres en grupos de trabajo, cuando no se incluyen a mujeres también en paneles de presentación, porque se busca también hay mujeres, ¿no es cierto? Eso por mi parte. Sí. Fabián, ¿cuál es tu punto de vista? Por ejemplo, ¿cuál podría ser la contribución desde el punto de vista de la academia o de tu punto de vista personal para poder disminuir esa brecha de género en la contribución de nuevos modelos de desarrollo tecnológico? Pues es interesante, evidentemente pues tener una mirada sobre el continente es muy difícil, pero también digamos las redes que uno crea pues con Martín y otros académicos chilenos empiezan a darse cuenta como de las discusiones locales, y es interesante cómo en América Latina los estudiantes pues tienen la misma participación para poner estos temas en la agenda, es decir, no es algo que sea desde arriba, sino que los estudiantes, los movimientos estudiantiles han puesto esto. Coincide mucho con lo que también sucede aquí en Estados Unidos, y pues siendo uno docente lo que tiene es como abrir los espacios, porque hay veces muchas de estas discusiones sobrepasan la experiencia de alguien que está en la academia, pero digamos ese canal de comunicación también intergeneracional con experiencias pasadas de movimientos sociales es algo que creo que puede hacer la academia y que digamos está también relacionado como en esa área de estudios que tú mencionabas al principio, que son los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, que desde adentro han empezado como a revisar esos elementos críticos del lugar, del género, en la producción de conocimiento científico, en cómo el cuerpo de la mujer ha sido manipulado históricamente. Entonces, digamos que también va en esa línea de abrir los puentes, pero también traer estas discusiones de larga duración, digamos, todos podemos llegar. También es un elemento a veces de la academia como en su torre de marfil, ¿no? Tratando de traducir esto para que sea más, pero digamos, si hay una mayor fluidez, y yo creo que, como te decía, pues lo que yo he visto, ya esto se traduce en que los estudiantes están participando más en las reformas, tanto de la sociedad en general, como de la misma universidad, que también es un lugar donde se transforma. Muchas gracias, Fabián. ¿Y qué podríamos decir desde el punto de vista del Estado, José? ¿Cómo el Estado puede jugar un rol importante en la disminución de brecha de género? Yo ahí quería decir dos cosas, una del Estado y una un poco más de la tecnología, que no, ahí yo creo que todos tenemos un papel importante que jugar. Voy a partir por lo segundo, porque no solo es importante disminuir la brecha, sino que también preocuparse de que no se agrande. Y que la tecnología puede jugar un rol para uno o para otro. Justo me ha tocado el tema de inteligencia artificial, donde una base de datos mal hecha te puede tener impactos nefastos en temas de brecha, no solo de género, sino que en otros lados también. Y es algo que se ha visto y es algo que como que es necesario en las nuevas tecnologías tenerlo súper presente al momento de construirlas. Fuera de eso, el Estado obviamente tenemos un rol súper relevante, primero instalar la agenda, y que es algo que al menos desde el Ministerio lo hemos intentado hacer desde el principio, y como en cosas que se ha ido avanzando, porque cuesta también, pero en tener una hoja de ruta próxima a una política de género en ciencia y tecnología, y que eso permea además en el resto de las cosas que hacemos, en la misma política de inteligencia artificial, que en mi caso lo tenemos como un componente dentro de la política, como un eje especialmente donde abordamos el tema de la brecha de género, y también como un principio transversal a la política, en que las acciones que se proponen todas tengan el principio de apuntar a disminuir la brecha de género. Entonces, yo creo que lo que
o sea, coincido en general como empezar en cosas más concretas con lo que decían Fabián y Macarena, pero yo creo que ahí el Estado tenemos el rol de que podemos empujarlo y ponerlo en la agenda, y yo creo que tenemos el rol y tenemos la obligación de hacerlo. Bien, un poquito para complementar con lo que decía Fabián, incluso José también, José Antonio, es interesante que el cambio, obviamente está el cambio que se puede hacer a política de Estado, con leyes, con rutas de ruta, con políticas, súper bien, pero también hay una gran responsabilidad que tienen los docentes, que tenemos los que hacemos clases de repente, ¿no es cierto? Que, sobre todo con pequeños, ¿no es cierto? Cuando los niños van creciendo, cuando le asignamos, por ejemplo, al hombre o a la mujer roles distintos en la sala de clases, donde al hombre se le pregunta o se le desafía, y a la mujer se le piden otras cosas. Yo creo que también ahí hay que desafiar al estudiantado en el fondo y no hacer estas diferencias de género, que también ahí uno puede, tanto cuando uno hace clases en la universidad o hace clases ya en los establecimientos escolares, es importante nunca tenerlo pérdida de vista en el fondo. Obviamente esto tiene que siempre estar complementado de políticas a lo largo de Chile, y hemos ido creciendo. En un minuto teníamos lo que era el CERNAM, después creció al Ministerio de la Mujer, hemos visto como todo está con Michelle Bachelet, estuvo el tema de la paridad en cuanto a sus ministros y ministras, y ha sido tema que se ha ido también incluyendo en otros ministerios. Y para mí es muy importante, por ejemplo, los guiños que ha dado el Ministerio de Ciencia, que por ejemplo las 5 Ceremis son mujeres. Habla de una capacidad también científica chilena de mujer, que es importante, y esa mirada que se está realizando en la descentralización. O sea, hay muchas, por ejemplo, tocamos la descentralización, tocamos la brecha de género, tocamos la capacidad también de liderazgo, que es muy importante, y yo creo que ahí se está haciendo un buen trabajo. Gracias, Macarena. ¿Cómo creen ustedes que se debiese implementar, o qué películas creen, políticas, creen ustedes que se deberían implementar para que los profesores sean agentes importantes en lo que se acaba de comentar, el tema de la brecha de género? Y además, ¿cómo podríamos realzar la importancia hoy en día en el aula de los profesores de tecnología? Partamos con José. Estamos tímidos de nuevo. Es que se iba a acercar y yo no sabía si quería desmutear. Estamos muy tímidos, ¿verdad? Es para no interrumpir al otro, entonces ninguno parte. Pero o sea, yo creo que, o sea, y acá coincido como en lo que comentó recién Macarena sobre la brecha de género, pero en general el rol de los profesores y profesoras es fundamental al momento de cómo podemos avanzar en la ciencia y la tecnología, y en general, y no solo de los profesores de tecnología. Yo creo que es algo que tiene que ser mucho más transversal, como nosotros, yo creo que tenemos la mala costumbre en Chile en general de encasillar disciplina y de tratar de tener límites súper claros, cuando en realidad lo que nos muestra es que esto es cada vez más difuso. Y si que nuestra política es, no sé, encasillándole una cosa, enseñar a programar, vamos a llegar súper mal, porque podemos tener gente que programe muy bien, pero que no se cuestione cuál es el impacto social de la tecnología o cómo evolucionamos con la tecnología. Entonces yo creo que en realidad el rol de los profesores en ese sentido es poder llevar esta discusión desde lo más temprano posible, y que combine un poco una visión multidisciplinaria, y que efectivamente sea que la tecnología es lo que es transversal. Que no podemos solo aprender a programar, no podemos solo aprender métodos científicos, no podemos solo aprender la célula o la estrella, sino que en realidad tenemos que ver cómo eso está enraizado en una sociedad, cómo está enraizado y conectado con la cultura, y eso es, mientras antes partamos teniendo esas conversaciones, yo creo que es fundamental. ¿Cómo creen ustedes que las miradas multidisciplinares pueden transformar los modelos de desarrollo en la región? Yo creo que son clave, y eso es lo que hemos visto el último tiempo, por ejemplo, con la pandemia, donde grupos que estaban encasillados quizás en sus laboratorios con gente de la misma disciplina han tenido que colaborar para la creación de ventiladores, para, por ejemplo, la otra vez entrevistaba a un científico que trabajaba en resistencia antimicrobiana, e igualó el modelo para ver cómo podía detectar este virus en las heces de las calles, en el fondo. Entonces yo creo que es importante no solamente el trabajo interdisciplinar, sino que
desde pequeños hacerlo ya, o sea, en el fondo cuando estamos en la academia, sino que de pequeños hacer este trabajo, y que es lo que un poco decía José, que cuando estamos en historia o cuando estamos en tecnología, que hagan estos cruces de conocimiento y se vayan también haciendo proyectos interdisciplinares. Tenemos que pensar que el pensamiento integral nos puede llevar a mejores soluciones. Bien, muchas gracias, Macarena. Yo Fabián, creo ¿qué que piensas al respecto? sí, hay una anécdota, bueno, no una anécdota, sino algo que, digamos, como que consolida la pregunta anterior que hiciste sobre los profesores, cómo pueden intervenir y traer las historias. Y realmente, pues, por ejemplo, en el caso de la programación, pues, empezar, bueno, quiénes fueron las primeras programadoras. Y si uno hace esa historia, se da cuenta que fueron las mujeres quienes eran las primeras programadoras que fueron, digamos, expropiadas de esa capacidad porque había unas intenciones de automatizar en ese momento. Y hay unas historias ocultas que de todas maneras están revelando estas relaciones de poder que son las que se quieren confrontar. Entonces, digamos que si es volver a, como al argumento que yo traía, bueno, la historia no es solo anecdótica, no es solo una historia de lo que pasó en términos de tecnología o de ciencia, sino realmente pues, que eso fue construido en un momento con ciertas características en Latinoamérica que también experimentó cosas que pueden, digamos, dar pistas para cómo hacer las cosas, como decía José Antonio. Esas son las pistas que son muy difíciles de reconocer, están a veces escondidas, pero están ahí y ahorita las estamos discutiendo nosotros. Estamos usando un idioma como el castellano para estar en discusión, pero bueno, hay múltiples formas de decir esas cosas que también son las que tienen que integrarse, no es solo disciplinarmente, son voces que dicen las cosas de formas distintas las que pueden intervenir ahí. Y como ustedes están diciendo, cuando hablamos de desarrollo, modelos de desarrollo, pues cómo traemos a las comunidades indígenas, cómo vinculamos a, digamos, esa intención un poco muy ambiciosa, pero súper importante y que a la que se le debe apostar en esta época tan confusa. Yo quería aprovechar algo así, venciendo ya la timidez del panel. Complementar algo como con el tema de la interdisciplina. Este es un tema que a mí en particular me gusta mucho porque yo estudié en la Católica College antes de hacer ingeniería y lo hice completo de las primeras generaciones cuando todos nos decían que estáis haciendo, eso no es una carrera. Entonces como que fue una pelea toda la vida universitaria. Entonces... en esa línea, yo creo que algo muy bonito también de armar equipos que sean multidisciplinarios y trabajar los temas de forma interdisciplinaria, es que uno aprende mucho a aceptar cuáles son las cosas que uno no sabe, y a conversar con la disciplina del lado. A veces uno ve especialistas que son tan especialistas que les cuesta aceptar que hay cosas que no saben. Y cuando uno trata de ampliar y mirar las cosas de una perspectiva más interdisciplinaria, uno se da cuenta que no sabe nada, pero que puede preguntar. Y ese diálogo que se empieza a dar, yo creo que es algo que se genera que es mucho más rico y que avanza hacia soluciones que son mucho mejores. Y de todas maneras, la pandemia nos forzó a eso. Cuando nadie le ha todavía encontrado la vuelta al virus, como que estamos obligados a mirarlo desde múltiples perspectivas, porque si lo pensamos solo desde la epidemiología, dejamos todas las consecuencias sociales de lado. Si lo pensamos solo desde la economía, entonces se deja todo lo de salud de lado. Entonces, y al principio se abordó así, y en todos lados. Entonces, yo creo que esto como que nos está forzando a que ojalá, si vienen desastres de nuevo que van a venir, podamos ya entender que si no lo abordamos en forma interdisciplinaria, difícilmente vamos a enmendar los errores que estamos cometiendo ahora. O sea, muchas gracias. De verdad, ese fue un punto muy, muy, muy importante. Nos queda un minuto antes de pasar a la siguiente sección y creo que podría dejar planteada la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor desafío y la mayor oportunidad tecnológica que observan en Latinoamérica y en Chile? No sean tímidos. Que como dijiste, la idea de plantear era saber si contestábamos o esperábamos. Oh, ok. Yo creo que alcanzamos a responder esta última pregunta antes de pasar a la sección de interactuar con los profesores que están hoy como público participando. Yo creo que el desafío justamente es lo que estamos hablando ahora, el tema de romper con la brecha de género, y la oportunidad podría ser dejar de ser productores y empezar, o sea, dejar de ser vendedores de materia prima y empezar a ser productoras de la tecnología misma. Hoy día, por ejemplo, esta semana salía en las noticias en Chile que habían traído piezas para armar carros de vagones en el fondo de metro, y se armaron en Chile. Dice la noticia que se habían armado en Chile. Bueno, ¿por qué no podemos hacer las piezas en Chile? Esa para mí es
una oportunidad. Fabián, ¿qué desafío y qué oportunidad ves tú desde tu perspectiva? Yo creo que el desafío es conocer todas esas complejidades que hacen que estas cosas no hayan despegado también en otros momentos. Lo que dice Macarena, bueno, también uno puede mirar la historia de la industrialización, intentos por crear carros chilenos, carro colombiano, computador chileno. Se han tratado de hacer, pero pues también están en un sistema capitalista muy complejo en donde pues hay que reclamar la autoridad sobre ese conocimiento y eso es algo que pues a veces se nos, se nos va de vista en términos de reconocer que bueno, esto también es un tema de desigualdades creadas y instituidas legalmente que abren oportunidades como lo del acceso abierto o el conocimiento abierto, o sea, muchas iniciativas que también se están construyendo y que sé que en Latinoamérica pues somos muy, también lo pensamos, no se puede implementar así nomás porque son muchos intereses, pero se piensa y está en la discusión articulada a modelos solidarios en otras dimensiones, que es lo que yo digo que tal vez el mayor desafío es reconocer que esto sucede, que las cosas se pueden pensar y se han pensado de formas diferentes y bueno, pues asumir ese largo camino de complejidad que en serio pues, pues es hablar de corporaciones que están mineras multinacionales que tienen sistemas muy complejos para lidiar con estos temas. Muchas gracias, Fabián. José, según tu punto de vista, ¿qué nos quiere dar al respecto con la pregunta que acaba de plantear? O sea, yo creo que es una mezcla, porque tenemos el desafío de que efectivamente estamos en general un poco más atrás y tenemos otras urgencias a veces que nos impiden mirar a largo plazo, y que eso puede ser un desafío grande de cómo podemos mirar más lejos cuando hay cosas muy urgentes que muchas veces nos nublan esa visión. Y que además, en general, como decía Macarena recién, como que traemos y no creamos muchas veces. Pero yo creo que eso también puede ser una oportunidad al decir que hay muchas cosas que algunos que incluso han avanzado muy rápido, avanzaron, pero no avanzaron tan bien. Entonces podemos ir un poquito de atrás, pero también aprendiendo de los errores que han cometido los otros. Y ahí yo creo que el desafío es, por una parte, y la oportunidad, perdón, es por una parte como desde Chile identificamos que son las cosas que nosotros podemos aportar desde lo que nos hace únicos, un poco lo que está al principio, y también cómo nos articulamos como región. Yo creo que eso es súper importante, en especial en un mundo, a mí, de nuevo, es monotemático porque es lo que llevo de los últimos años, pero en inteligencia artificial, que la discusión esté concentrada en Europa y en Estados Unidos, es súper difícil que lleguemos como Chile a conversar y que nos escuchen, es súper difícil. Pero si logramos articular una posición más de Latinoamérica que no se ha dado, entonces está la oportunidad para que se dé, es distinto. Entonces, el poder generar esa articulación para empezar a ocupar esos espacios, yo creo que es un desafío, pero también una oportunidad, porque vamos a llevar una visión distinta. Muchas gracias a los tres. Ahora procederemos a las preguntas que nos pueda plantear la gente presente hoy día en el webinar para que la gente del panel las pueda responder. Y para ello voy a iniciar con una pregunta que ya está en la sección del chat, que la plantea Sebastián Lagüede, perdón si lo pronuncié mal el apellido. La pregunta es, para que ustedes me lo puedan responder, chicos, quería preguntarles, ¿qué significa discutir sobre ciencia, tecnología y desarrollo en un contexto en el cual el modelo de desarrollo está abierto a la discusión? Es que es una tremenda pregunta. Sí. Muy amplia, de hecho, también. Sí, porque continúa, de hecho, te voy a seguir leyendo. No solo en el caso chileno por el debate constitucional, sino también por las críticas al concepto en las últimas décadas, desde la mirada de los pueblos indígenas o el feminismo, por ejemplo. Wow. Podríamos tomar, por ejemplo, un punto de vista para que la puedas responder tú, por ejemplo, Macarena. Sí. Discutir sobre ciencia, tecnología y desarrollo, por ejemplo, es algo que no hemos hecho desde el punto de vista de los pueblos indígenas. Como mencionaba Fabián, no solamente se trata de incorporar distintas miradas o interdisciplinas, sino que también incorporar y discutir con pueblos indígenas, con esa sabiduría ancestral que ha estado en nuestro territorio por más tiempo y que nunca la hemos tomado en cuenta y que la seguimos extinguiendo.
es difícil. ¿Qué significa discutir? Yo creo que es un poco lo que se hace con la nueva mirada de la ciencia, que implica ciencia ciudadana, que es el co-desarrollo, la coproducción con los pueblos, con la gente, con aquellos que están involucrados en los territorios y que saben cuáles son las preguntas y cuáles son los que los afectan, ¿no es cierto? O sea, no podemos llegar a irnos al extremo sur y plantear preguntas con respecto al cambio climático si quizás no son las más correctas para el contexto local que ellos tienen. Y ahí yo creo que tenemos una deuda muy grande con los pueblos indígenas. Totalmente cierto. Y totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Maca. Gracias. Quiero invitar al resto de la gente que está hoy como público a que nos comenten, puedan abrir sus micrófonos y quieran participar haciéndole preguntas a nuestro panel presente para poder seguir con el diálogo del día de hoy. Por ejemplo, si es que está Rodrigo Gómez, me gustaría saber si tiene alguna pregunta presente o algún otro profesor, Marta, que suele participar con frecuencia. Mira, ahí Rodrigo justo acaba de hacer una pregunta. Si quieres, Rodrigo, puedes abrir tu micrófono y la puedes hacer con micrófono abierto. Si no, la puedo leer. Ahí está, Rodrigo. Hola, buenas tardes. Mi consulta, realmente podría ser un poco más crítico. Creo que en cuanto a la tecnología, está centralizada en Santiago. Yo soy de regiones y veo esto. Veo de repente que, por ejemplo, para trabajar en mis proyectos con Arduino y otros elementos de robótica, tengo que encargar todo en Santiago. No tenemos acá ciertos elementos. Y lo otro he encontrado que me he dado cuenta que existe un cierto monopolio de ciertas universidades, específicamente la Universidad Católica, en estos temas. Me llama un poco la atención. Hoy día, por ejemplo, yo estoy en el proceso de evaluación docente, donde la Universidad Católica tiene directa relación ahí también. Entonces, en todo observo esto. Esta es un poco mi crítica. El centralismo, en este caso en Chile, en Santiago, y la influencia de la Universidad Católica como un poco los dueños de la tecnología. Por otro lado, también tengo una crítica hacia CONICET, ¿ya? Que tuve una oportunidad me están invitando a hacer una cápsula. Me pedían primero un grado académico, si tenía un grado académico de magíster, el cual no tengo, y finalmente me dicen que igual la podía hacer esta cápsula porque era una cápsula para profesores de tecnología, y finalmente en el momento de preguntar por los honorarios por este servicio, que era elaborar un video, me dijeron que no habían recursos, que no contaban con recursos. Entonces eso fue aún un golpe más fuerte, pensar de que CONICET no cuenta con recursos para poder trabajar en regiones. Solamente eso. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a ti, perdón, Rodrigo. Sí. Yo creo que el tema que Rodrigo plantea con Santiago es cierto. O sea, por mucho tiempo Santiago ha sido Chile, y yo creo que el desafío también ahora ha sido justamente eso. Y en ese sentido, yo por eso también destaqué el rol de las seremías de ciencia. El que se hayan hecho seremías de ciencia, creo yo, no es al azar, sino que te habla de un trabajo sistemático y de una proyección a futuro. No es solamente instaurar un ministerio de ciencia en la moneda, sino que también descentralizarlo y poner a trabajar en ello a 5 mujeres científicas que son capísimas. O sea, nadie puede discutir del nivel como lo han hecho también. Muchos de los grandes aciertos del ministerio han sido gracias al trabajo que ellas han logrado a nivel de la pandemia, a nivel de los avances de inteligencia artificial en otras regiones que no son justamente Santiago. Yo creo que estamos trabajando en eso, pero ese es un tema chileno. O sea, siempre que pensamos hablamos de Santiago, si vemos los noticiarios, el 90% son Santiago, todas las discusiones son Santiago, y yo creo que, claro, es trabajo de cada uno poder sacar el tema, y yo creo que la pandemia en ese sentido ha sido una oportunidad, porque ya no estamos, no tenemos que viajar, podemos estar online haciendo esto, por ejemplo. Esa es una oportunidad.
Sí, yo ahí quería coincidir, de hecho me quitaste un poco lo que iba a decir con la Ceremi, pero en el fondo es precisamente hacia donde apunta un poco el tener a nuestra Ceremi, y al mismo tiempo el hecho de que sean macrozonas y que no sean regiones también apunta a que haya colaboración entre las regiones. Que en el fondo no solo es desconcentrar y sacar las cosas de Santiago, sino que al mismo tiempo es que no se enclaustre cada región dentro de ella y en sus universidades o en sus centros, sino que también haya colaboración entre las regiones, y que fue la idea también de que sean macrozonas y que no sean seremías regionales. Y en ese sentido, como que así como hemos tenido como la hoja de género, y que es un componente importante para el ministerio, el componente de lo territorial y de cada una de las regiones y lo único que tiene cada una también es algo súper importante, y que ha un poco guiado las cosas que hemos intentado hacer, porque llevamos un año donde es un año con pandemia. Entonces, en ese sentido es algo que hemos intentado empujar, y ahí totalmente de acuerdo, o sea, como hay que avanzar en ese camino de descentralización. Y efectivamente la pandemia y el paso a lo virtual, eso ha sido una oportunidad gigante, como el pasar de tener que buscar presupuestos para poder organizar, en nuestro caso, las mesas regionales que hicimos para la política de inteligencia artificial, pasó a poder hacer un proceso que convocara a mucha más gente, que fuera virtual y que no tuviera un costo, más que costo de horas nuestras. Porque antes había que encontrar lugar, encontrar aviones, encontrar de todo, porque en ese momento no podíamos encargarle a la Ceremi con su equipo, que se están recién instalando, de hecho. Lo que alcanzamos a hacer presencial fue el primer evento de nuestra Ceremi Sur, de hecho. Entonces, en ese sentido, nos facilitó un poco el hecho de poder juntarnos y poder avanzar en esa línea. Y también para la NID, que también está en proceso de reformulación completa, ha sido también una oportunidad para poder ir expandirse cada vez más a regiones. La NID en estos momentos se está reformulando, como que el ex CONICYT ya como está justamente en ese proceso. Y quería además aprovechar de decir algo sobre la pregunta que había puesto Sebastián antes. O sea, yo muy de acuerdo con lo que le planteó Macarena recién. Y yo también quería decir como que yo creo que es una oportunidad el hecho de que nos estemos cuestionando y discutiendo el modelo de desarrollo, y que ojalá esa discusión no se acabe. Como yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que es una discusión constante, porque en 10 años más vamos a estar discutiendo otras cosas. Y el ritmo acelerado al que está avanzando la tecnología en particular nos obliga a estar constantemente en ese cuestionamiento. Y quizás en 5 años el cuestionamiento es otro, y es un desafío y una oportunidad grande. Y al mismo tiempo esa velocidad, y como pensándolo así como lo territorial, como los pueblos indígenas, yo creo que tenemos un gran desafío, como podemos tener una discusión también que es más generacional, como las personas que son mayores y que están quedando un poco a veces desplazadas de la tecnología se integran a esto, y al mismo tiempo como los niños y niñas y adolescentes, que son los que nacen con esta tecnología, pueden participar de ese espacio y de esa construcción desde que son pequeños, y que también es un desafío súper grande. Muchas gracias, José. Antes de seguir con Marta, quiero hacerle una pregunta a Fabián. Fabián, ¿tú percibes este tipo de centralismo también en Colombia? Sí, claro, en En realidad. Bogotá. Pues ustedes, no sé si conocen el mapa de Colombia, pero Bogotá está en los Andes, muy lejos de la costa Caribe, casi con dificultad de conexión con el resto de los países andinos. Y yo sé que va en esa misma línea, pero también como historiador de la tecnología puedo decir que esto es una cuestión de larga duración, pues que establecer las ciudades hacen parte de todo el proyecto de colonizar el espacio latinoamericano, y que eso se ha mantenido incluso para contar las historias de la tecnología. En Colombia en particular, si uno se pone a hacer el estudio de la historia de la tecnología, se da cuenta que la región de la costa Caribe, que estaba conectada con Nueva Orleans, con México, con Cuba, pues fueron los polos de desarrollo, por ejemplo, de la aviación o de muchas de las cosas que son consideradas como innovaciones y desarrollo tecnológico. Pero toda la historia que se narra, no solo lo que está diciendo Rodrigo de una situación de centralismo actual, sino también es insistir en que el centro es el que necesita eso, digamos, avance tecnológico. Y lo interesante también es que son las ciudades en general, pues porque las ciudades son los lugares donde más se invierten en realizar experimentos tecnológicos, todo el tema relacionado también con inteligencia artificial, que son las ciudades inteligentes, pues es realmente poner en el futuro la idea de que la ciudad es el espacio donde se pueden coordinar la acción social con muchos inconvenientes como los que decía José Antonio al principio, que son estas críticas a, bueno, ¿por qué vamos a querer tanta tecnología si al final nos van a poder vigilar más? Que esto es una cuestión que para muchos puede ser controvertida, para otros puede ser una ventaja de que tener
esa información ahí presente. Entonces, digamos que ese lugar de la ciudad es bien central a la hora de pensar estos futuros también, porque estamos desconociendo no solo las regiones y las ciudades, sino también lo que es lo rural o lo que es la naturaleza, que también estábamos hablando al principio. O sea, como que pues, hay muchas innovaciones tecnológicas que ocurren en el campo que son básicamente para pues, dañar la naturaleza o intervenirla de formas mucho más extractivas. Entonces, solo quería poner eso porque evidentemente no es ajeno a entender estas historias en América Latina, del lugar de las ciudades como esos centros de poder. Muchas gracias, Fabián. Le damos el paso a Marta Mora, que nos está esperando alguna pregunta, así es que adelante, Martita. Hola, buenas tardes, acá casi buenas ya tardes. buenas tardes a todos, a todas. No sé si escuchan bien. Porque, sí. Más que una pregunta, yo quisiera, sobre todo a Macarena y a José, que mencionaron los pueblos indígenas, yo quisiera pedirles o recordar lo siguiente. Estoy sumergida en el tema de pueblos indígenas ya hace más de 3 años porque soy dirigente social, soy mapuche. Soy profesora de ciencias, he hecho investigación científica, etc. Lo que más molesta, lo que más nos molesta a aquellos que hemos tenido privilegio de estudiar un poco más, es el extractivismo cultural, en todo sentido. Yo lamento que personas que hayan alcanzado incluso el nivel del doctorado en ciencias se aprovechen de los pueblos para extraer el conocimiento, publicar incluso fuera en el extranjero, y nunca mencionan, ni siquiera nombran a los lamienes a quienes les trajeron el conocimiento. Eso en algún día puede hacer que me alcance la vida para luchar contra eso. Tengo muchos amigos de la academia, siempre los he tenido desde que me titulé y antes, pero estoy en lucha contra eso, porque en nuestros pueblos también existe gente capacitada, solo que como no hay recursos, ellos no pueden publicar. Y lo otro, que hay que tener mucho respeto, porque también hay conocimiento que no se debe divulgar. Entonces, yo no sé si va a lugar o no va a lugar lo que estoy diciendo en estos momentos para usted y los cargos que tiene, porque los leí como 3 o 4 veces y son bastante extensos. Pero lo único que quisiera pedirles es que cuando observen o estén cerca de alguien que quiera hacer investigación con los pueblos, que más que investigue o que extraiga información para publicarlo después, ¿cierto?, a su beneficio, mejor otorguen los recursos para que la investigación se haga en los pueblos y publicadas con sus nombres, sus apellidos y sus territorios. Y eso es respetar, eso es validar el conocimiento. Eso es para que quede para las próximas generaciones, pero de manera ancestral, comunicada de manera correcta, porque es muy diferente cómo explica el conocimiento un indígena en su territorio, en su comunidad, a cómo después una persona, ya sea del área de las ciencias, de la tecnología, lo que sea, cómo lo explica al mundo Winca. ¿Ya? Entonces, uno siente que de verdad ese extractivismo está, pero en forma horizontal, porque yo estoy participando en muchas cosas a nivel de muchas cosas últimamente estos últimos 3 años, en el tema indígena, en el tema de la ciencia, en el tema de la tecnología, en el tema político, etc. Pero está así parejito. Todo el mundo nombra a los pueblos indígenas en estos momentos, todo el mundo nombra a los pueblos originarios, etc. ¿Ya? Y todo el mundo trata de sacar conocimiento, pero no reconociendo, ojo. Pero hay gente, como me ocurre a mí y como ocurre a otros lamienes que han alcanzado el nivel del doctorado y los postdoctorados hace años, que estamos súper conscientes de eso y que estamos aburridos de eso y que vamos a luchar para que eso se termine. ¿Ya? Muchas gracias, Marta. Por eso agradezco que menos mal que hace unos días atrás en Temuco se acaba de inaugurar un centro de altos estudios avanzados interculturales
de la Universidad Católica. Aunque no debiera ser de la Universidad Católica, pero bueno, ellos colocaron los recursos, ¿ya? Pero están trabajando y van a trabajar desde el pueblo, desde las comunidades, con las comunidades y publicando los nombres de quienes otorgaron el conocimiento, ¿ya? Y lo otro es que también siempre mi crítica ha sido hacia la academia, es que hacen lo mismo con el profesor de aula. Oigan, es innumerable este año la cantidad de encuestas que nos han pedido que contestemos. Oye, voluntariamente, por favor, estoy haciendo una tesis de grado. Oye, por favor, sabes que estoy haciendo tal cosa, que estoy lo otro, etcétera, ya. Pero el profesor de aula pasa desapercibido. Es una de las razones por las cuales he participado en este grupo, porque generosamente este equipo humano de gente joven ha reconocido la labor de los profesores de aula. Me alegra mucho el colega que ha mencionado hace un rato atrás lo que mencionó el ejemplo ese. Porque cuando llega el momento de que el profesor de aula entregue su conocimiento, entregue su experiencia, que a veces más de la mitad de nuestras vidas, siempre tiene que ser gratis. Pero el doctor que publica no publica gratis. Ese doctor le cobra a su universidad o a su instituto, o cobra por su publicación. ¿Ya? Y lo siento si he dañado algunas susceptibilidades, pero tenía que decirlo. ¿Ya? ¿Y para qué vamos a hablar de centralismo? Yo vivo en Magallanes. Les cuento solo una cosa. En estos momentos, por ejemplo, no tenemos Seremi de Medio Ambiente hace meses. Y la Seremi de Ciencia está cumpliendo las dos funciones. Hace meses. Así que imagínense la cantidad de cosas que nos han hecho. No digo nada más. No. Ahí tienen una muestra, un botón, para que vean ustedes lo importante que son las regiones. Muchas gracias, Marta. Perdón por interrumpirte, pero necesito ya que el panel pueda dar su punto de vista al respecto, y de hecho quiero felicitarte por tu pensamiento crítico y por exponer todo lo que has dicho hasta este momento. Y en función a lo que tú dijiste, quiero plantear lo siguiente al panel. ¿Cómo ustedes ven las posibles vías que reconcilien, por ejemplo, el conocimiento y hagan justicia, la relación entre el conocimiento indígena y el conocimiento científico? Para ya cerrar esta sección de preguntas. Sí, solamente un punto para poder dialogar un poco con Marta. Yo estoy absolutamente de acuerdo, Marta, y por eso también planteé el concepto de la ciencia ciudadana, que no es en el fondo que académicos vayan a plantear su investigación sacada de la cabeza, sacada de sus papers, sino que justamente con la gente, con los pobladores, con los habitantes de la región, con los habitantes, cualquiera sea de la región, puede ser incluso Santiago, vayan y planteen las preguntas adecuadas. Y en general, aquellas publicaciones, no hablo por todas, pero en general, Conciencia Ciudadana, se comprometen en autoría o agradecimiento, cualquiera, dependiendo de la función, a todos aquellos que participaron. Se han hecho en Chile, tenemos dos polos importantes de ciencia ciudadana. La tenemos en la región de Coquimbo, en La Serena, donde trabajan así, donde publican así, y también la tenemos en el sur, cerca de Temuco. No estoy segura porque fui para allá, fui a una mesa de trabajo hace 3 años, y también trabajan así. Yo no trabajo en eso, yo no soy académica, no hago investigación, pero sé que existen modelos, sé que también históricamente se han vulnerado esos derechos, y es algo en lo que tenemos que hacernos cargo, y nos tenemos que acercarnos justamente como dice Marta, no obviando, sino que luchando para que eso no vuelva a suceder. Gracias, Maca. Bueno, por tiempo ya hemos llegado al punto en que la sección de interacción con los profesores ya ha finalizado, y quiero ya invitarlos al cierre de lo que es la sesión del día de hoy, con la siguiente pregunta o reflexión final. ¿Qué cosa un profesor o profesional tecnológico debería quedarse después de esta conversación? Estamos demasiado cordiales.
Yo creo que se han tocado hartos temas, es difícil resumir sin dejar algún tema importante de lado. Yo creo que el desafío de esta cuarta revolución industrial, como se le llama, de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, de esto, de estar digitalizados en este momento, de no podernos vernos bien, de conocernos virtualmente, conlleva también una responsabilidad de la que tenemos que hacernos cargo todos, a nivel, mi mamá también es profesora, y también he visto cómo se ha sacado literalmente los ojos en este periodo y ha sido muy complejo. Entonces, es un hacerse cargo socialmente, desde las personas que estamos en distintos roles de la sociedad, y tener eso en consideración y nunca olvidarlo, nunca olvidarse de la brecha de género, nunca olvidarse de los pueblos originarios, nunca olvidarse de salir de Santiago en todas las discusiones y cuando siempre estemos conversando, sobre todo en cuanto a la digitalización, a estas nuevas tecnologías y a los desafíos. Y los desafíos también son, yo creo que en Latinoamérica tenemos muy buenas mentes, tenemos muy buenos cerebros, tenemos muy buenas personas que saben innovar, porque somos una región más pobre que el resto, más pobre que Europa, más pobre que Canadá, que Estados Unidos, que lideran esto de las publicaciones y todo. Entonces, con muy poco podemos hacer muchas grandes cosas. Entonces, no quedarnos ahí y producir en Chile y no solamente el recibir de fuera. Yo creo que sabemos y de repente hay cosas políticas que no nos dejan, pero hay que rebelarse contra eso. Muchas gracias, Macarena. Fabián, tus impresiones finales con respecto a esto. Pues nuevamente agradecerles por la invitación a una discusión en la que realmente me sentí convocado, como decían, por establecer un diálogo con profesores, ya no solo de mi país, Colombia, que están en situaciones similares, sino pues pensarlo desde donde yo estoy ahorita, que fue conocer colegas chilenos y entrar en pensar estos temas a una mayor escala y un poco sí reiterar lo de, bueno, todas estas palabras con las que se puede pensar las cosas de forma diferente. Como dije, pues el castellano es muy enfático en denominar esto como tecnología, innovación, pero puede haber otras palabras en otras lenguas o en otras identidades que lo puedan decir de forma diferente y abrir esos espacios de diálogo para esto, que es un tema de, como les digo, es de larga duración, que amerita horas, amerita saber escuchar, saber reconocer que pues tal vez esas perspectivas son diferentes, porque no son las mismas formas de entender el mundo, las que yo creo que, bueno, son espacios pequeños que yo creo que en el aula también se pueden abrir con cosas tan sencillo como usar el computador para cosas que sean diferentes o usarlos, que sí, a la manera como uno puede como adaptarlos a su propia vida cotidiana, es que es esa vida cotidiana de la escuela que pues, muchos de nosotros la vivimos, pero ya después no la volvimos la vemos desde lejos como política o como, sí, como algo que tiene que suceder. Y sí, pues también la reflexión acerca del COVID creo que plantea mucho eso, sobre todo porque muchos procesos ahora están mediados por las cámaras, incluso nuestra conexión ahorita, pero nada, va a ser un futuro en el que ya nos podamos desprender de la cámara y podamos volver a recuperar como la experiencia, que es también una esperanza. Muchas gracias, Fabián. José, para cerrar contigo. Sí, como para intentar no repetir, porque estoy muy de acuerdo, pero y tratar de complementar, yo quería volver un poco a dos ideas, que es un poco lo que dije al principio, pero lo primero es una cosa que creo que tenemos que hacer es un poco creernos el cuento que lo podemos hacer acá, un poco lo que les decía la Maca de que tenemos muy buenos cerebros y es verdad, pero y en ese sentido que no tenemos que copiar, tenemos que construir algo que venga de lo que es único de nuestro país. Y de cada uno de nuestros territorios, de las culturas distintas que existen en nuestro territorio. Y yo creo en eso, yo agradezco un montón la intervención de Marta, porque es muy cierto lo que dice, yo creo que esa construcción e incorporar eso en la ciencia es algo fundamental. Y en esa línea es como cómo podemos aprovechar las cosas que nos hacen únicos como país, como sociedad en general, y cómo podemos también construir en forma colectiva sobre eso que nos hace únicos. Yo creo que esa es como la otra idea, y que en forma colectiva es
engloba varias cosas, engloba cómo las distintas disciplinas conversan entre ellas, como que abordamos el tema de la multidisciplina o interdisciplina o transdisciplina, dependiendo del espacio, pero en el fondo cómo podemos colaborar y cómo podemos construir juntos, y un poco en la línea también de la pregunta de Sebastián, y cómo podemos mantener esa discusión también, o esa deliberación en forma constante. Yo creo que no vamos a encontrar una respuesta porque vamos a seguir cambiando. Y la única manera de enfrentarlo es que podamos aprovechar el conocimiento colectivo y entre todos podamos ir dando respuestas, porque va a ir cambiando la pregunta. Y en ese constante cambiar de la pregunta, poder ir dando respuesta y ir caminando con esas preguntas. Muchas gracias, José, y muchas gracias a todo el panel presente por su increíble conocimiento y su participación el día de hoy, y también a los profesores, que sin ellos, de verdad, esto no hubiese sido posible. De verdad quiero agradecerles nuevamente por la participación activa que han tenido todos ustedes durante lo que ha sido este webinar de Acercando Tecnologías. Durante este 2020 ha sido una iniciativa que yo creo que tanto los profesores como nosotros de este lado hemos aprendido un montón, desde aspectos técnicos, la visión de otros colegas, la visión y la realidad de los profesores en tecnología en Chile. Así es que les agradezco mucho, mucho, mucho el aporte que ustedes han dado durante el desarrollo de esta serie de webinars.